Queridos hermanos, buenas noches. ¿Cómo estáis? Ya os veo un poco dormidos. Esta mañana me tocó en una iglesia que el primer culto, ya ni me acuerdo a qué hora era, pero era la madrugada. Eran como las 7 de la madrugada, porque para nosotros en España las 7 son de la madrugada. Y los hermanos estaban allí dormidos, los pobres. Les dijimos, hay que traer café para esta gente, para que puedan escuchar un poco el sermón de esta mañana. Espero que vosotros no sea lo contrario, que ya en la noche del cansancio de todo el día también estéis por ahí, ¿no? Pero podemos inyectarte café en la vena, si es necesario, para poder tener ánimo estos últimos minutos, porque sabéis que cada año que celebramos este congreso es porque queremos colocarnos todos alrededor de la Escritura. Necesitamos hacerlo, necesitamos ponernos alrededor de la Escritura para seguir creciendo, entendiendo, para poder hacer esto que en este año nos ha convocado el Señor a pensar en el Congreso desde la perspectiva del corazón. ¿Cuántos estuvisteis anoche en Pueblo Libre? Oh, vosotros sí que estabais. Esta mañana pregunté, había una hermana conmigo, solo éramos dos que estábamos anoche en Pueblo Libre. Pues anoche habéis escuchado en el inicio del Congreso, los que pudisteis estar allí, que todas estas noches vamos a estar pensando en el corazón de la misión, el corazón de Dios, el corazón de la iglesia en todo este proceso. Pero yo quiero que miremos el corazón esta noche desde unas cuantas perspectivas para poder entender qué realmente es donde Dios nos quiere llevar cuando nos dice que la iglesia tenga un corazón misionero. Porque no sé si la misión necesita corazón. De hecho, creo que lo tiene destrozado. Pero lo que sí necesitamos entender es qué significado tiene ese proceso del corazón dentro de lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Como decía el pastor, llevamos 13 años aquí en la iglesia, llevamos 18 años con Net Global y 13 años. ¿Cuántos habéis participado 10 años en este congreso? 10 años. ¿Y qué hacéis aquí en la iglesia todavía? No queremos echaros, pero ¿qué hacéis aquí? 10 años, 8 años, 7 años, 8 años ya, sí, ya tenemos que ir saliendo, hermano. ¿Sabes una cosa? Cada año que estamos aquí es porque queremos entender un poco más de esa perspectiva de Dios sobre la misión, porque no estamos solo llamados a hacer algo, estamos llamados a completar el gozo de nuestro Señor, estamos llamados a completar sueño de Dios. La misión, como lo hemos hablado tantas y tantas veces, no es solo una tarea que nos ha sido impuesta. La misión tiene que ver con ese sueño que Dios tiene en su corazón y que quiere compartirlo con nosotros como eso, como un sueño. Y como sueño, nosotros necesitamos pensar en la misión desde esa perspectiva. Corazón. Bueno, el eslogan, ¿cómo se llama? El tema de este corazón misionero de la iglesia. Y fijaros una cosa, si le quieres quitar la palabra misionero, igual y no me preocupa. Sí, yo sé, estamos en el Congreso Misionero, ¿cómo le vamos a quitar la palabra misionero? Porque detrás de esa palabra tiene que haber algo que es mucho más importante, fundamental en este proceso de pensar, seguir pensando y seguir creciendo en la misión de Dios, que va mucho más allá de lo que posiblemente hemos hecho durante los últimos 13 años. Y quiero empezar por ahí, por pensar en corazón. ¿Os acordáis cuando te dicen la palabra corazón? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué evoca esa palabra? Corazón. Sentimientos, amor, ¿verdad? Cuando viene la palabra corazón, viene amor. Y entonces uno dice, oh, es que el amor sale del corazón. Todavía no ha sido comprobado, pero no sabemos que el amor salga de este músculo carnoso que está a la izquierda de nuestro pecho. No lo hemos comprobado. Pero nos dicen que sí, que el amor viene del corazón. Y de hecho, cuando esta palabra corazón viene a nosotros, viene este proceso de, oh sí, romanticismo, sentimientos, emociones, amor. Déjame preguntarte, ¿cuántos estáis enamorados?
No, pero no de Dios. Vamos a ver, yo sé que sois todos evangélicos, pero ¿cuántos estáis enamorados de vuestra esposa, cónyuge, novia? No sé. O bueno, sí sé, yo sé que aquí el proceso es diferente. Nosotros allí somos amigos, novios y nos casamos. Pero luego en Perú me han explicado que eso es un proceso aquí, pero larguísimo. ¿Cómo es el proceso? Aquí primero son amigos, luego novios, luego no me mintáis. Esperaos, porque yo lo he escuchado, llevo 18 años. Amigos, ahí, enamorados, novios, comprometidos y se casan. Queridos señores, hermanos, varones de Perú, vosotros sois mis héroes, de que tengáis que pasar por todo ese proceso tan largo. O sea, todo eso. Pero a una persona enamorada se le nota que está enamorada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sonríe, le brillan los ojos, dice la hermana. Fijaros que todos los días salen cosas nuevas. Sonríe, le brillan los ojos. Cuando una persona está enamorada tiene cara de tonto. Es verdad. Es verdad, cuando estamos enamorados la gente nos ve y nos dice, pobre hombre, este está perdido. O sea, cuando estamos enamorados, es verdad lo que decían los poetas y los filósofos, el amor es ciego, cojo, sordo, mudo, loco y todo lo demás. Y luego uno se da cuenta de eso después de 35 años de casado, ¿y qué va a hacer? Pues ya no se puede hacer mucho, porque ya uno dice, pues sí, estaba enamorado. Y al estar enamorado, pues ahí estoy. Eso es lo que evoca la palabra corazón. Pero en ese enamoramiento hay una cantidad de cosas que cuando uno comienza a revisar la escritura, se da cuenta que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de un proceso que va más allá que esa tontería del enamoramiento, del noviazgo, de estoy enamorado, de esta clase de cosas que os voy a mostrar hacen parte de, pero va más allá que eso. Y corazón comienza a entenderse como este órgano que es vital, porque es vital. Cuando te falla un ojo, ¿te mueres? A no ser de que te han pegado un balazo en el ojo y te mueres. Pero cuando te falla el corazón, no hay nada que hacer. Es interesante lo que encontré, que la palabra corazón en el idioma español, en el castellano, ha comenzado a ser usada para hablar de algo fundamental, valioso, principal, núcleo o célula. Voy al mecánico y me dice, su coche va mal. Escucha lo que me dice, su coche va mal, le falla el corazón. Y digo yo, madre mía, yo no sabía que mi coche tenía corazón. ¿Pero qué me está diciendo el mecánico? El motor. Y digo yo, vaya usos que se le están dando a la palabra corazón. Y si os meto en el argot de los jóvenes, ya ni te digo para qué usan esa palabra. Pero es muy interesante porque eso sí es verdad. La palabra corazón evoca el sentido de núcleo, principal. No podemos movernos sin eso. No hay otra cosa. Estamos hablando de la columna vertebral, de lo principal, de lo más importante. Y entonces quiero que entendáis que cuando nosotros hablamos de un corazón misionero, no estamos hablando solo de sentimientos, emociones y amor, sino queremos comenzar a construir desde una perspectiva bíblica algo que es vital, importante, que no podemos sustituir. Y eso es lo que evoca la palabra corazón. Quiero que comencemos a pensar en esto desde un versículo que ya todos vosotros os sabéis de memoria. Hacemos el test. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Ya lo sabemos de memoria, ¿no? Los que lleváis 10 años, vamos. Los de 8 también, los de 6. ¿Qué dice Mateo 28? Ahí hay uno que lo está recitando de memoria. Mira lo que dice Mateo 28. ¿Tienes tu Biblia por ahí? ¿Biblias en papel todavía? Hay que darle un premio a los hermanos de la Biblia de papel. Pero
Si no tienes Biblia en papel, hay una mutación ahora que sale de la mano, pero es una mutación de la mano que se llama celular. Porque es una mutación, está ahí pegada, parece que nació ahí. Porque eso es lo que vemos hoy en día. Así que ya no tienes excusa, tienes la Biblia en tu mutación. Y mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20, permitidme leerlo aunque lo sepamos de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, tengo que enfatizar algo que ya lo hemos hablado en esta iglesia. Estas palabras de Jesús solo fueron dichas en el círculo íntimo. No hay ninguna parte en los 4 evangelios que nos digan que Jesús habló de la misión con las multitudes, con ninguna multitud. No habló con ningún líder religioso, no habló con ninguno de los que sanó, no habló con ninguno de los que alimentó, solo habló con los íntimos. Porque cuando se habla de corazón, ¿a quién se busca? Sí, tú te subes al autobús y comienzas a contarle tu vida a todos los que van en el autobús, ¿verdad? Jamás. Lo íntimo solo se comparte con los íntimos. El corazón solo se abre y cuando tú quieres abrir tu corazón, sales a buscar a tu amigo más íntimo, a tu consejero, a tu familiar, a tu madre, a tu padre, porque es algo que cuando vamos a abrir el corazón, no lo hacemos con cualquiera. ¿Y sabes una cosa? Jesús hizo lo mismo. Las cosas íntimas solo se comparten con los íntimos. Y la pregunta que yo tengo que volver a haceros es: ¿vosotros sois parte del círculo íntimo? ¿Jesús podría abrir su corazón con nosotros? Porque nosotros hemos querido desarrollar un cristianismo basado en los domingos por la mañana, 1 hora y media. Señoras y señores, ya me gustaría a mí que eso funcionara. Se lo propuse a mi esposa y me dijo que no. Porque yo le dije: cariño, yo te quiero, tú me quieres, nos casamos, tú vives con tu familia, yo vivo con la mía, nos vemos los domingos por la mañana, comemos un helado y la vamos a pasar de película. Y no sé por qué no le gustó mi idea, ¿era buena? ¿Funcionaría un matrimonio así? Pues parece que nosotros creemos que nuestra relación con Jesús sí podría funcionar así. Nos vemos con Él el domingo en la mañana, por 1 hora y media, hablamos un poco, cantamos y luego nos vamos a nuestra vida. Y hasta ahí llegó todo. Y cuando Jesús habla desde su corazón, habla con los íntimos, con los que duermen con Él, con los que comen con Él, con los que caminan con Él, con los que viven lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, feriado, festivos, nocturnos, que son sus discípulos. Y solo aparece el término de la misión. Cuando Jesús les habla desde su corazón, solo están los 12. Y nosotros queremos crecer y tener un corazón misionero. Y os digo, Jesús no abre su corazón con las multitudes. Jesús abre su corazón con los que están con Él en la barca pasando por la tormenta. Jesús abre su corazón con aquellos que lo han visto, que en la madrugada, antes de que ellos se levanten, Él ha ido a caminar al monte para tener un tiempo para hablar con su Padre. Jesús habla con ellos y lo habla con tanta naturalidad porque eso es lo que ellos viven en el día a día. No era algo extraño para los discípulos escuchar estas palabras de Jesús. De hecho, no tenemos en la Biblia ninguna reacción de los discípulos, como la hemos tenido nosotros cuando leemos la Gran Comisión en las iglesias y la gente dice: ¡oh! ¿Esto era tan normal para ellos? Levantarse una mañana y Jesús les decía: hoy me es necesario pasar por Samaria. Si yo tuviera un mapa en la mano, en la mañana en que Jesús les dijo eso, era como decirle: Señor, pero si vamos al norte y Samaria queda para el sur. Pero los discípulos sabían: si quieres caminar con Jesús, nos levantamos en la mañana y no sabemos a dónde narices vamos a ir, pero iremos.
Cuando Jesús les habla de vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, por 3 años y medio Él ha estado enseñándoles eso. Pero por 3 años y medio ellos han vivido con Él, han dormido con Él, han comido con Él, han cenado con Él. Queridos, la misión no se puede entender si no tenemos un diálogo de corazón a corazón. Y fue la manera como Jesús lo hizo con sus discípulos. Hay un estudio que he estado desarrollando desde la pandemia. Hay una campaña que creo que la compartí con vosotros. He cambiado de campaña. Digo, no política, porque no sé de política. Pero mantenía una campaña por muchos años diciendo no a la lectura romántica de la Biblia. No. Pero ahora me he metido en otra. Conoce la persona de Jesús. Enamórate. La persona. No las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús, los principios de Jesús, las parábolas de Jesús. Conoce a Jesús. Porque cuando lo conoces te enamoras. Y entonces la cara que te queda es de eso. Te enamoras. ¿Sabes una cosa? Solo voy a contaros una. Espero no pasarme del tiempo. Están en Lucas, capítulo 24, camino a Emaús. Están caminando con Él. Lo escuchan hablar por más de 3 millas y media y no saben qué es Jesús. No sabemos qué pasó ahí. Los historiadores, los exégetas, los estudiosos dicen, pero ¿cómo no lo reconocieron? Hay unos que dicen que era que estaba transfigurado, otros. Hay 1000 historias alrededor. Lo que sí sabemos bíblicamente es que hablaron con Él y no lo reconocieron, no podían. ¿Sabes cómo le reconocen? Lucas 24 dice que al partir el pan, ellos dijeron, ese es Jesús. Es Jesús. Oh. ¿Sabes? Hay que sentarse a la mesa con Jesús 3 años y medio para saber cómo parte el pan. Hay que sentarse mañana tras mañana, noche tras noche, día tras día con Jesús para poder entonces escuchar cómo palpita su corazón. Porque si no, es el cuento de la historia del Antiguo Testamento, que es el cuento que muchas veces vivimos en nuestro evangelio. Moisés, ve tú y habla con él, y luego vienes y nos cuentas. Y es la historia que nosotros queremos vivir hoy por hoy. Pastor, suba al monte, porque en ese monte, aparte de todo, ese monte es peligroso porque suenan unas trompetas, salen rayos, centellas, y todos los animales que se acercan a ese monte mueren. Y cuando yo le cuento esto a mis estudiantes me dicen sí, y yo le digo, sí, es verdad, cualquier animal que se acerque a ese monte muere. Digo, ahí lo dejo. Porque es verdad. Pero queridos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice que Jesús vino para romper el velo, para abrirlo y para que nosotros podamos estar en el lugar santísimo y escuchar de primera mano cómo late su corazón. Así que cuando pensamos en este proceso, necesitamos entender que Jesús, si va a compartir su corazón, es con alguien que está muy cerca a su corazón y que puede entender las palpitaciones del corazón de Jesús y que va a tener un diálogo de corazón a corazón. Es imposible que yo te lo explique. Podemos pasar aquí 300 años y nunca va a ser igual. Eso depende de una relación personal, diaria, constante, permanente entre tú y Jesús. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús abre su corazón y lo abre con sus discípulos, la explicación de la Gran Comisión es impresionante, porque Jesús coloca en ellos un pensamiento que está metido aquí en estas palabras. Si podemos mover la presentación, vamos a entender un poco. Cuando Él les dice, les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, para que les enseñen todas las cosas que os he mandado, y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de invertir el proceso
para hablarles de esta manera. La iglesia, que era una iglesia judía, porque el evangelio venía por el pueblo judío, los hebreos, se mete en un proceso de transición y va a pasar a ser una iglesia gentil, de personas que no eran del pueblo escogido de Dios. Pero Jesús aquí les dice que todas tienen que estar presentes en el cumplimiento de esto que Él quiere hacer. Fíjate que yo hubiese podido escribir estas palabras o decir estas palabras de la misma manera y no tengo que meterle esa palabra todas. Les habló diciendo: la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, haced discípulos en las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden las cosas que hoy yo os he mandado, y yo os prometo que voy a estar con vosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Hubiera sido casi igual, ni nos hubiéramos enterado. Pero ahí Jesús les dice: no, yo quiero que entiendas que mi corazón palpita de una manera, y la manera en cómo mi corazón palpita es esta: todas, todo. Porque lo que yo quiero que entendáis es que mi corazón palpita de una manera completa, no dividida, no segmentada, no separada. Cuando Jesús nos habla desde su corazón, nos da a entender que en su sueño todo está incluido, nada podemos sacar hacia afuera. Y cuando nosotros pensamos en eso, decimos: qué interesante. Toda potestad, no es que alguna me ha sido dada, no es que el Padre me ha dado algún poder, es que todo está incluido. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todas las cosas, y yo os prometo que voy a estar con vosotros todos los días. Esto lo han llamado los teólogos un absolutismo. Absoluto, completo, total. Aquí no hay divisiones, no hay fragmentaciones de ninguna clase. Así palpita el corazón de Dios. Fijaros las discusiones que nosotros tenemos hoy por hoy en la misión. ¿Qué es más importante, aquí o allá? Y llevamos 15 años peleando todavía. Y cuando hablamos de un proyecto, ¿qué es más importante, los ricos o los pobres? A los ricos les tenemos un poco de rabia, hay que ser honestos. ¿A que sí? Que sí, que uno dice: el rico, bueno, que se salve como por fuego. Vamos a predicar a los pobres, a los necesitados, yo qué sé. ¿Quién soy yo para interpretar el corazón de Dios? Cuando viene un proyecto y nos habla sobre lo que está pasando en algún lugar, como lo ha hecho nuestro hermano en la noche de hoy, o cuando escuchamos el testimonio de Araceli, ¿quién soy yo para interpretar el corazón de Dios? La única base interpretativa de su corazón está en la Escritura. Y cuando me acerco a interpretar el corazón de Dios, Dios dice: ¿queréis tener un corazón como el mío? Tenéis que aprender a tener una mirada total, completa, absoluta. Porque no hay nada fuera del corazón de Dios. Porque no quiere dejar a nadie afuera. Porque su sueño es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es por eso que cuando nosotros hablamos de tener un corazón misionero como el de Dios, ten mucho cuidado. Porque nosotros hemos tenido muchísimos prejuicios. Nosotros siempre pensamos: bueno, el proyecto ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo apoyo o no lo apoyo? ¿Es una necesidad muy grande o no es muy grande? ¿El misionero me cae bien o me cae mal? Pero si nosotros pensamos en cómo palpita el corazón de Dios, Jesús les dijo: está todo incluido, no hay nada por fuera, todo está dentro de su corazón. Y por eso cuando leemos la Biblia encontramos la integralidad, es íntegro. El deseo de Dios es completo. Nosotros lo hemos aprendido a dividir. Hemos dicho: por favor, primero los necesitados. Por favor, primero los de aquí. Por favor, primero los de allá. Por favor, primero esto o primero aquello. Pero no existe. ¿Sabes qué existe? Existe la cercanía de un corazón a otro corazón que aprende a palpitar de la misma manera que el corazón de Jesús. Por eso, cuando nosotros vemos a Pedro predicando en Hechos capítulo 2, uno dice: pero Pedro, ¿dónde aprendió Pedro a predicar? De estar con Jesús.
Y cuando el hombre este del pórtico del templo le pide la moneda, ¿os acordáis? Ahí ya uno se asusta. Y uno dice, Pedro le va a dar una patada. ¿De dónde saca Pedro eso? Porque cuando estás cerca del corazón de Jesús, tú no necesitas ser quien juzga dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no, sino que aprendemos a palpitar con el corazón de Dios. Aprendemos a ver desde la perspectiva de Dios. Aprendemos que hay un sueño de Dios que es integral, completo, absoluto, que los que dividimos el sueño de Dios somos nosotros. Nosotros lo compartimentalizamos, lo metemos en pequeños departamentos, lo dividimos, lo ponemos en escalas, pero Dios no, Jesús no. Y en esa integralidad necesitamos entender cómo desarrollar entonces un corazón misionero como es el corazón de Jesús. Ahí, en una reunión, un movimiento a nivel mundial llamado Lausana, en el año 2010, reunidos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, salió una frase que me ha gustado muchísimo en estos últimos años. La frase dice, toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Y me gusta la frase porque se asemeja mucho a Mateo 28, 18 al 20. Todo, todas, todas, todo. Pero escucha lo que dice la frase. Toda la iglesia. Toda. La integralidad de la misión que vamos a estudiar en este congreso en Hechos capítulo 13, que mis colegas van a venir aquí estas noches. ¿Cuántos van a venir aquí estas noches? Queridos, 4 noches de tu vida no te van a hacer ni más pobre ni más rico de lo que eres. Te lo puedo asegurar, ni más sabio. ¿Cuántos estudiáis? Sí. ¿Cuántos habéis faltado para ver un partido de la selección peruana? Sí. Y no has perdido el semestre en la universidad, ¿verdad? Cuando te quedaste ahí viendo el partido de la selección peruana. Y no perdió la universidad. Pero cuando tenemos aquí un congreso y queremos reunirnos alrededor de la Biblia, todos estamos saturados de cosas. Eso es seguro. Todo. Y sabes una cosa, el corazón de Dios en la misión palpita diciéndonos toda la iglesia. No es una parte de la iglesia. No son los pastores de la iglesia, no es el grupo de misiones, es toda la iglesia. Y si esta iglesia de San Juan de Miraflores quiere seguir hacia adelante en la gran comisión, tiene que tomar una decisión como iglesia. La iglesia, toda la iglesia. No podemos tener un proceso misionero de acuerdo al corazón de Dios cuando solo el 10% de la iglesia está sosteniendo los procesos misioneros. Y digo sosteniendo no solo desde la perspectiva económica, que también, pero desde la oración, desde la visión, desde el sostenimiento y cuidado de los misioneros. Es el 10% de la iglesia, nos dicen las estadísticas, las que realmente empujan hacia adelante que la misión se pueda cumplir. ¿Y el otro 90%? Porque la misión es integral, no la podemos dividir. O esta iglesia dice sí, o esta iglesia dice no. Pero no podemos pensar que alguno de nosotros puede de alguna manera quedarse fuera de la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Ahora, ¿qué me molesta de esto? Que cuando vemos que la Escritura llama a toda la iglesia, construye para mí un obstáculo. Porque yo le he dicho, Señor, yo sí quiero cumplir tu sueño, déjame trabajar solo. Porque cuando me pones a trabajar con otros me retrasas. Otros que no quieren, que tenemos que rogarles, déjame trabajar solo, Señor. Yo gano al mundo para ti en 5 minutos, sin la iglesia. Pero acordaos, la misión no es que hagamos. La misión es cómo lo hagamos. Hacerlo a la manera de Dios. Y cuando habla de toda la iglesia, construye una interdependencia, una interconexión que Pablo explica en toda su teología en las epístolas, hablando del cuerpo, porque el cuerpo está totalmente interconectado.
¿Alguna vez te ha pasado que te golpeas fuerte en el dedo pequeñito del pie? A mí me cimbran las orejas. Y yo digo, ¿pero qué tienen que ver las orejas con el dedo pequeñito del pie? Mira, te voy a dar permiso para que lo probemos en la práctica. Coge a tu compañero allí y machácale el dedo pequeñito del pie. Y te vas a dar cuenta. ¿Por qué Pablo usa la figura de cuerpo durante todas sus epístolas? Porque genera una interconexión, una interdependencia. Y queridos hermanos, esa interdependencia genera una responsabilidad. Cuando tú no haces tu parte, no solo estás afectándote a ti mismo, estás afectando toda la iglesia, estás afectando todas las naciones, estás afectando todo el evangelio, estás afectando todo el plan de Dios. Cuando tú colaboras, estamos avanzando todos juntos. Esa interdependencia no significa que todos vamos a dar lo mismo, no significa que todos vamos a hacer lo mismo, pero esa interdependencia significa que nosotros todos caminamos con una misma fe, un mismo bautismo, un solo Señor, Dios y Padre entre todos nosotros, una misma visión, un mismo sueño. Y creo que en el despertar de la iglesia todavía estamos luchando para que la iglesia entienda este absolutismo que hay en la misión. Todo, todas, todo. No podemos caminar si nosotros no nos integramos todos con una misma visión para cumplir el sueño de Dios. Aquí no importa los que ponen un sol y los que ponen 10,000. Eso no es lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que cada uno de nosotros respondamos al llamado que nos está haciendo para que su sueño se cumpla. Que no quedemos fuera de esa integralidad del corazón de Dios que palpita para que toda la iglesia esté involucrada en el proceso. Dentro de esa toda la iglesia hay algo que quiero mostraros en Hechos capítulo 13. Vamos a ir, por favor, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Los que estuvisteis anoche habéis escuchado la palabra de Dios en Hechos capítulo 13. Y es ahí donde nos vamos a mover estas 4 noches. ¿Estás ahí? Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí hay un modelo, la iglesia de Antioquía. Pero cuando hablamos de esta integralidad, ¿cómo comienza la iglesia? Comienza con una diversidad dentro de la integralidad. Somos uno, pero somos totalmente diferentes. Yo no entiendo todavía cómo Manaén, de buena familia, de mucho dinero, se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Sabes qué es tetrarca? No es Tetris, el juego de ahora, no. El tetrarca, le daban 4 regiones para liderar desde el Imperio Romano. Y él se crió con él. ¿Sabes cuánto dinero tenía la familia de Manaén? ¿Sabes cuánta cultura, cuánto conocimiento, cuánto estudio? Y yo digo, ¿qué hace este reunido con un negro de África? Porque estaba ahí en el liderazgo. Con Níger, con Simón. ¿Qué hacía metido ahí? Porque lo que nos están mostrando es un prototipo. Y ese prototipo es diverso. Y la diversidad nosotros la vemos como una debilidad. Pero el absolutismo de Dios lo ve como una fortaleza. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que pensar diferente. Pero tenemos que llegar siempre a una misma conclusión. ¿Sabes cuál es esa conclusión? Cristo Jesús. Porque nosotros somos uno en Cristo Jesús.
porque nosotros nos reunimos alrededor de Cristo Jesús. Porque nosotros nunca llegaríamos a un acuerdo ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10,000 años. ¿Cómo es que podemos llegar a un acuerdo cuando nosotros nos reunimos alrededor de Cristo Jesús? Pero para reunirnos alrededor de Cristo Jesús, todos necesitamos mantener una relación personal, diaria, constante, para saber cómo palpita el corazón de Jesús. ¿Qué podemos hacer cuando el pastor o algún líder está escuchando el palpitar del corazón de Dios y luego viene y lo comparte con una cantidad de gente que está lejos de ese palpitar? ¿Funcionará? Necesitamos estar cerca de ese palpitar. Necesitamos escuchar lo mismo que están escuchando los líderes de la iglesia. Y mira cómo ocurre. Ocurre que estando el liderazgo de la iglesia reunido, ayunando y orando, habla el Espíritu Santo. El liderazgo está ahí y está escuchando la voz del Espíritu. Pero dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verbo en pasado. Lo hemos estudiado en el original y efectivamente el verbo está en pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu ya había hablado con Bernabé y con Saulo. Él no está ahí, Bernabé y Saulo no están diciendo ahí: oh, gloria a Dios, hasta ahora nos enteramos, el Espíritu Santo está hablando. Para la obra a que los he llamado, yo ya he hablado con ellos. Ahora estoy usando a toda la comunidad como iglesia para confirmar lo que ya he hablado con ellos. Queridos, ¿cuántos de vosotros sois llamados a servir en la misión de Dios? ¿Sabes de qué están llenas las oficinas pastorales? De personas que vienen a mi oficina a preguntarme: pastor, ¿qué hago con mi vida? Y le digo: hermano, ¿me ha visto usted cara de oráculo? ¿Ha visto que leo yo las cartas o el tabaco? ¿Cómo quiere que yo sepa qué tiene que hacer usted con su vida? Porque nos hemos acostumbrado a ese modelo de Moisés. Ve tú y habla con Dios y vienes y me cuentas. Bernabé y Saulo entendían perfectamente qué era lo que el Espíritu estaba pidiendo de ellos. Ya había hablado con ellos. Ellos ya estaban cerca del palpitar del corazón de Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y habla con el liderazgo de esa iglesia. Esto es una confirmación. Pero ¿cuántos de vosotros sois llamados? ¿Estáis esperando que el pastor José Luis os diga: oh, querido hijo, tú eres llamado por Dios a hacer esto o a hacer aquello? La pandemia se ha llevado, según las estadísticas del Instituto Mundial del Cristianismo, 29% de la membresía ha dejado las iglesias. 29%. ¿Sabes de cuántos millones estamos hablando? De cientos de millones de personas. Y es posible que hayan ocurrido muchas cosas y hayan muchas causas. Pero hay 3 cosas que han reconocido en el estudio. El evangelicalismo o el cristianismo de muchas personas estaba basado en el templo, en el culto y en el pastor. Y la pandemia se llevó pastor, culto y templo. Y entonces esos creyentes dijeron: ¡oh! ¿Y ahora qué hacemos? Y hoy no los tenemos con nosotros en la iglesia. Cientos de millones de personas han abandonado la iglesia. Porque ese cristianismo nunca nos va a llevar a poder entender el corazón de Dios. Y por ende, jamás nos llevará a entender el corazón misionero que Dios tiene. El corazón misionero que nosotros necesitamos tener. Ellos lo habían escuchado, reciben la confirmación de la iglesia y entonces son enviados como misioneros para que cumplan la misión de Dios. Y eso es lo que debe pasar cuando nosotros pensamos toda la iglesia conectada con Dios. Toda la iglesia responsable de la misión de Dios. Para entonces pensar, podemos llevar todo el evangelio. Todo el evangelio. Todo. No solo la parte del evangelio que nos mete en una responsabilidad de predicarlo para la salvación de las almas, sino en toda esta empresa donde nosotros podemos entender que todo el evangelio significa salvación, pero también significa restauración, pero también significa bendición.
¿Por qué? Porque Dios ve al hombre de una manera integral. Espíritu, alma y cuerpo para los que sois tricótomos, o espíritu y cuerpo para los que sois dicótomos. No sé qué significa eso, pero suena de película. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros llevamos el Evangelio, tenemos que entender que Jesús se preocupa por las necesidades de la gente, por las necesidades físicas, emocionales y espirituales. No es un evangelio que solo va a llenar un vacío para la eternidad. No es un evangelio que solo quiere ganar almas para llevarlas a algún lugar. No, es un evangelio que expresa la dimensión del amor de Dios. Y el amor de Dios, según Pablo, lo llena todo. Porque esa palabra todo no aparece solo en la Gran Comisión. Esa palabra todo aparece en toda la Escritura. Nosotros hemos aprendido a diferenciarla. Y hay gente que me dice, ¿predica usted para que se salve el alma o para darle de comer a la gente? Para las dos cosas, querido hermano. Predico para que la gente pueda tener alimento. Predico para que la gente pueda tener salvación. Predico para que la gente pueda aprender a vivir una vida mejor aquí en la tierra, pero para que tenga también un futuro en la eternidad. Este evangelio que es el que nosotros hemos vivido en el día a día. La predicación del evangelio no es otra cosa que la expresión de nuestra vivencia con Jesús. ¿Cuántos de vosotros habéis sido alimentados por Jesús un día de estos que Jesús os dio alimento? Gracias, hermano. Ya con que seamos dos, dice que dos somos mayoría. ¿Cuántos de vosotros no sois alimentados por Jesús todos los días? Pero luego queremos salir a predicar un evangelio que tenga que ver solo con la eternidad. El evangelio no es otra cosa que la expresión de mi vivencia con Jesús. Cada vez que encuentro a una persona enferma, quiero orar por ella. No olvidéis, soy bautista, hiperliteralista, no dispensacionalista, calvinista de 4 puntos y medio. Eso también suena de película. Pero cada vez que encuentro a una persona enferma, quiero orar por ella. ¿Por qué? Porque esa es mi vivencia. Porque yo fui rescatado de una enfermedad terminal. Y lo único que quiero hacer es expresar lo que Jesús ha hecho conmigo y mostrárselo a otros. Por lo tanto, esa vivencia personal que tenemos con Jesús es la que se convierte luego en una herramienta de predicación. Pero si no tenemos esa vivencia con Jesús, ¿qué le contamos al mundo? Si Dios no nos dejara pasar por esos momentos donde Él luego tiene que venir para mostrarnos su amor y su misericordia, ¿qué le contaríamos al mundo? ¿Cuáles serían nuestros testimonios? ¿Qué le diríamos? Bueno, yo desde que conocí a Jesús vivo una vida que no veas. No, yo les digo, yo desde que conocí a Jesús, Él me saca del lodo cenagoso todos los días. Me liberta, tiene compasión de mí, me ama. Y esas son las cosas que nosotros mostramos dentro de un evangelio que no es teórico, pero que es un evangelio vivencial. Y luego ese todo lo llena en el mundo. Una iglesia que tiene una comprensión del Espíritu Santo. Esa palabra rara, neumatológica. Es una comprensión del Espíritu Santo, de esa voz. ¿Sabes una cosa? Para mí es muy interesante porque muchos de nosotros decimos, ¿habla Dios hoy? Y posiblemente Dios lo que se está preguntando es, oye, ¿cuántos sordos hay entre vosotros? Porque no sé si es que no hable o es que nosotros no escuchamos. Que puede seguir una diferencia que es muy, muy importante en nuestras vidas el día de hoy. Esa comprensión neumatológica, cuando entendemos la voz del Espíritu Santo, cuando entendemos que lo abarca todo, que no hay nada por fuera, es cuando tenemos que pensar que eso también incluye testimonio, martirio y sufrimiento. Y quiero mostrarles que vosotros lo sabéis. La palabra martirio en la Escritura no significa solamente muerte física. Porque cuando hablamos de mártires,
hablamos, bueno, lo mataron por causa de Cristo. Pero cuando la vemos en Lucas capítulo 24, esa palabra, cuando la vemos en Hechos 1:8, cuando Jesús les dice, vosotros me seréis martureos, mártires. Sí, muchos de ellos lo fueron, otros no murieron. Mártir, martureo, testimonio es una palabra que se conjuga en el Nuevo Testamento y que tiene las dos acepciones. ¿Se puede dar testimonio con el martureo? Pues sí, si matan a alguien de seguro que será un testimonio. Pero la palabra martureo no solo significa morir físicamente, significa sacrificio. Y cuando Dios nos dijo, seréis martureos por mi causa, es cuando nosotros entendemos que para cumplir muchas de las cosas que os he dicho los últimos 30 minutos, vamos a tener que enfrentar no el sufrimiento, sino el ¿qué? El sacrificio. Palabra sacada del diccionario posmoderno. Porque la posmodernidad lo único que nos ha enseñado es hedonismo, autocomplacencia. ¿Sacrificio? No. Sacrificio lo mínimo. Sacrificio por Dios. Hoy por hoy, en el siglo XXI, hablar de sacrificio es hablar del diablo. Nadie quiere esa palabra. Sacrificarme no puede ser. ¿Dios me llama a eso? Sí, hermanos. La única manera de mantener una relación con Dios diaria incluye sacrificar algunas cosas. Porque siempre estamos diciendo, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, yo soy ministro del Evangelio, me mantengo predicando. ¿A qué horas quiere Dios que yo ore? Que me perdone ese pedazo. Sacrificio. Algo tengo que sacrificar. Y cuando hablamos de este proceso de martureo, tenemos que entender que para poder palpitar junto al corazón de Dios, tenemos que aceptar el mismo modelo de nuestro modelo. ¿Y cuál fue ese modelo? Jesús en la cruz. Y por eso Él les dijo de una manera muy honesta, si queréis ser mis discípulos, tenéis que tomar vuestra cruz y tenéis que seguirme. Es una decisión. Esa decisión de abrazar el corazón de Jesús, de abrazar el corazón misionero de Jesús, lleva sacrificio. Y sacrificio es una palabra que sacaron del diccionario posmoderno. Hablar de sacrificio hoy en día es, estás desequilibrado mentalmente, porque vivimos para nosotros mismos, porque vivimos para el hedonismo, porque vivimos para el placer. Yo sé que hay muchas personas conectadas por internet, viendo nuestros cultos, y doy gracias a Dios por ello, pero quiero decirles una cosa. Si usas las herramientas tecnológicas en el siglo XXI solo por autocomplacencia, estás cometiendo un gravísimo error. Las herramientas tecnológicas el día de hoy se usan para suplir necesidades, pero no autocomplacencia. A mí también me gustaría ver el culto en mi cama en pijama. A mí también me gustaría predicar desde mi casa y no volver a viajar nunca. Pero eso no tiene que ver con usar una herramienta tecnológica. Eso tiene que ver con autocomplacencia, con complacerme a mí mismo, con sentirme mejor. ¿Y sabes una cosa? Así como ese ejemplo, hay 1000 cosas ocurriendo entre nosotros que no nos permiten llegar a tener un corazón misionero como el de Jesús, hasta que no tomemos una decisión de abrazar el sacrificio, grande o pequeño. Abrazar la cruz hasta el martirio. Posiblemente nunca serás martirizado, pero ¿estás dispuesto a vivir como un martureo? Como un mártir, como una persona que acepta el sacrificio en su vida y dice, Señor, para que tu sueño se cumpla, tengo que sacrificar el mío. Para ser un modelo como el de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Si esta clase de cosas no se dan entre nosotros, va a ser casi imposible que nosotros tengamos un corazón misionero
como el de Jesús. Iglesia de San Juan de Miraflores, vamos a seguir adelante con la gran comisión, pero tiene que ser toda la iglesia, llevando todo el evangelio a todo el mundo. Y es la decisión que tenemos que tomar en estas noches. Quiero que oremos esta noche juntos. Os voy a pedir que inclinéis vuestros rostros y os voy a pedir que por 30 segundos en silencio puedas hacer una autoevaluación. Primero, en nuestra relación con Dios, y segundo, en el corazón misionero que tenemos como personas y como iglesia. Señor, solo clamamos esta noche. Ayúdanos. Ayúdanos. No nos dejes que nos separemos de ti, Señor. Lo más importante, el corazón del cristianismo, es nuestra relación contigo. Yo quiero rogar por la iglesia de San Juan de Miraflores esta noche. Quiero pedirte por cada uno de sus miembros y suplicarte que nos lleves a todos a esta dimensión de una relación profunda, clara, honesta, diaria contigo. Señor, queremos ser aquellos con los que tú puedes hablar de corazón a corazón. Y Señor, queremos rogar juntos por esta iglesia. Queremos que toda la iglesia esté involucrada en el cumplimiento de tu sueño. Señor, no queremos que la misión sea solo el envío de misioneros, el envío de dinero. Queremos que tu sueño se cumpla, que tu corazón esté agradado cuando nosotros lo hagamos. Y por eso clamamos esta noche. Ayúdanos a abrazar esa visión integral que tú tienes de la misión. Ayúdanos a saber que no hay nada fuera del propósito que tú tienes para esta tierra. Ayúdanos a mirar, a pensar como tú lo haces. Señor, que nuestra predicación en las naciones no sea otra cosa que la vivencia que nosotros tenemos contigo. Y rogamos esta noche que toda la iglesia pueda mover hacia adelante y que realmente podamos seguir cumpliendo con la gran comisión de la manera en que tú esperas que nosotros lo hagamos. Señor, oramos esta noche en el nombre del Dios Trino, el Dios Uno, en el nombre del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo.